nada. Esperen que voy a cambiar el mouse, que estoy teniendo unos problemas. Bueno. Ahora sí. Bien. ¿Alguna duda de la semana pasada? ¿Todos saben lo que es un momento de fuerzas? Sí, No, profe. profe, Sí, profe. falté. ¿Cómo? Yo la clase pasada falté y no asistí a la clase porque tenía problemas Explico con mi rápido lo que es el concepto de momento, ¿está bien? dale. ¿Entienden esta figura? Sí, profe. Un sub y baja. Sub y baja. Muy bien. Bien. Bueno, acá tenemos un sub y baja. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos ven el sub y baja? Bien. Bueno, en el sub y baja tenemos dos fuerzas aplicadas. ¿Sí? La fuerza 1, vamos a poner un color. Y la fuerza 2 del otro lado, ¿está bien? Sí, Fuerza 1 en color lila o violeta y fuerza 2 en verde. Vamos a suponer que las dos fuerzas son iguales. Ahí está. Son iguales. Las dos fuerzas son iguales. Misma magnitud, mismo sentido, misma dirección. ¿Sí? Son dos vectores, dos fuerzas representadas con dos vectores, F1 y F2, que son iguales. ¿Sí? Y esas fuerzas están ubicadas a una distancia del centro del punto de rotación, la distancia D1. ¿Está bien? sí. Sí. Bueno, ¿qué está pasando ahí, en ese sub y baja? Está en equilibrio. Está en equilibrio, ¿por qué? Porque las Pero las fuerzas cosas son son iguales y iguales. están a la misma distancia. Son iguales y están a la misma Exacto, exacto, las fuerzas son iguales. Entonces, ¿qué termina pasando? Que los momentos, ¿sí? Los momentos terminan siendo iguales, ¿está bien? Sí, profe.
Sí. Bien. Bueno. ¿Qué pasa si aumento la fuerza 2? Va a terminar Línea para la girando derecha. para el lado derecho. ¿Horario o antihorario? Horario. 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 ¿Está bien? ¿Está todo de acuerdo con eso? Sí, sí, profe. Sí, sí, profe. Bueno, entonces, el sub y baja se va a bajar, ¿sí? De este lado, de acá. A ver. En esta zona. Esta zona se va a bajar. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque va a girar en sentido antihorario. ¿Sí? Va a girarse esa. ¿Está bien? Bueno, ¿todos vieron eso? ¿Qué está pasando acá? Están actuando, ¿sí? Las fuerzas a una distancia del eje, y esa fuerza actuando a una distancia del punto de rotación, ¿sí? Que va a estar en este punto acá. Va a generar un momento. ¿Está bien? ¿Está bien? Esa pieza va a girar ahí. ¿Cómo va a girar? De esta manera. ¿Está bien? Entonces, cuando aumentamos la fuerza, el tobogán va a ser así. Perdón, el tobogán. La tengo con el tobogán. El sub y baja va a girar de esta manera. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, Bueno, ¿y profe. cómo hago para contrarrestar eso? Tendrías que aumentar el F1. Tengo que aumentar el F1. Bien. ¿Otro piensa algo diferente? Si no, se podría aumentar la distancia, pero no hay más sub y baja. Bien. ¿Y alguien piensa otra alternativa diferente? Acortar la distancia de F2 con el medio. Sí. Les digo que todo lo que dijeron estuvo bien, ¿eh? Pero si acortamos, el sub y baja no lo podemos alargar, ¿sí? Pero sí nos podemos sentar más adelante. Y el juego sigue. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar ahí? Supuestamente, a ver, busquemos la solución. ¿Qué estaría pasando? Volvería al equilibrio. Volvería a estar Volvería al equilibrado. equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Claro. Porque el momento 1 y el momento 2 estaríamos buscando que ambos sean como Iguales. 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 ¿sí? Entonces, para que sean iguales, tengo dos alternativas. O bajo la fuerza, ¿sí? Bajo el valor de la fuerza. ¿O qué? O si la fuerza queda larga, queda grande, sigue siendo grande, pues no la puedo cambiar. Yo me senté en sub y baja y peso lo que peso. Y de manera instantánea no voy a disminuir mi peso, ¿sí? Salvo que me empiece a desprender de todo lo que tenga encima, ¿sí? Pero seguramente no va a ser mucho ni lo suficiente como para equiparar el momento del otro lado. Entonces, o disminuyo la fuerza,
es más complicado, o acorto la distancia. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, yo puedo lograr que los momentos se equiparen, ¿sí? Se igualen, y poder continuar con el juego. Y solucionándolo de una manera física, ¿sí? ¿De esto hay alguna duda? Sin miedo. El examen no es... No, profe. Por mí, no, profe. No, profe. Bien, ¿nadie tiene dudas? No, por mí no. Bien, bueno, listo. Cerramos el concepto de momento. Vamos a avanzar ahora en analizar la estabilidad del barco. ¿Se acuerdan qué era esto? No lo recuerdan, ¿no? No. El casco no. No. Ahora vamos a... Ahí se parece un poco más. ¿Se dan una idea de qué es? La verdad que no. Sinceramente no. ¿Eh? Un yunque. Sinceramente no. Bien, no importa. Voy a seguir dibujando hasta que lo saquen. Creo que lo hablamos con ustedes, supongo. Porque siempre lo digo, pero bueno, capaz que me equivoco. ¿Lo sacan? ¿Hoja de pan? Corte. La feta de pan lactal. ¿No hablamos con ustedes de la feta de pan lactal? No, creo que no. Sí, No, creo que no. ¿No? Bueno. A ver. Igual pensando en barco nunca se me La hubiese ocurrido. sección del buque, la sección maestra. Vamos por partes. ¿Ustedes vieron una sección maestra de un barco así? Yo la pensé, pero no sí, creo. es raro. Igual está bien, a mí me gusta que digan cosas. No van a ser... Igual sí. tiene razón Tamara. Pensando en un barco no lo íbamos a sacar nunca. Porque... Muy bien, muy bien. Bueno. A ver. Yo pongo este ejemplo por algo. Bueno, si esta es la feta de pan lactal, ¿esto qué es? El pan entero. El pan entero, muy bien, perfecto. Perfecto. Bueno, la feta que estamos sacando acá, que estamos viendo, supónganse que es esta. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. Bueno, agarramos esa feta de pan lactal y algún color que se vea. Vamos a trabajar con amarillo. Agarramos la del medio y la estamos viendo acá. ¿Sí? De manera que esta feta que vemos ahí es la que está pintada de amarillo. ¿Está bien? Sí. Bueno, bien. Ahora, ¿por qué insisto yo con la feta pan lactal? Para que tengan el concepto de la vista en sección, ¿sí? La vista en corte. Estamos viendo la sección de un barco. ¿Sí? Acá estamos viendo la sección de un pan. ¿Cuál es la sección de un pan? Es la feta, ¿sí? El corte. En un barco vamos a hacer lo mismo. Vamos a sacar una feta de un barco. Es esto que tenemos acá. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. Sí, profe.
Vamos a trabajar con la feta del barco. Bueno, ahora les voy a mostrar. Estas son dos fetas de dos barcos diferentes, ¿sí? Esto es lo más parecido a un portacontenedores o un granelero. A ver si les puedo mostrar. ¿Están viendo la imagen ahí? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, ¿ven la sección de este granelero? Sí. Sí, Es bien marcada, es casi una caja, este barco. ¿Está bien? Sí, sí. sí, profe. Bien. Bueno, eso es lo que queremos, lo que está representado acá en este dibujo. Estamos viendo la sección, ¿sí? Y la sección de las líneas sería del contorno del barco. Lo que está dentro no nos interesa por ahora. Bueno. Bueno, bien. Entonces, lo vamos a dibujar un poquito más grueso. Este sería el contorno del casco. Y esta sección que está al lado sería una sección más parecida o más semejante a un buque pesquero, por ejemplo. ¿Sí? Que fíjense, ¿dónde está la gran diferencia, la más notable? ¿En la quilla? Que no es una caja. En el fondo. ¿Sí? En el fondo. Fíjense que es un barco que tiene forma, tiene más forma, tiene este ángulo que podemos ver acá. ¿Ven ese ángulo que queda ahí? Sí. Sí, profe. Bueno, ese ángulo se llama astilla muerta. ¿Sí? Bueno, la astilla muerta, quizás en este tipo de buques que son más llenos no la vemos, no tiene astilla muerta. Bueno, entonces, ya identificamos que es la sección de un barco, ¿sí? Que es parecido a la feta del pan lactal y toda la historia. ¿Qué les iba a decir? Y bueno, que en este caso vamos a utilizar el modelo, una sección semejante a la que puede llegar a tener un buque granelero o un buque petrolero o buques de casco lleno, ¿sí? Parecía una caja. Bien, ya por lo que me contaron hoy, supieron identificar con Joaquín la semana pasada el centro de carena, el centro de gravedad y el metacentro. ¿Estamos bien? Sí. Exacto. Bien. ¿Qué decían? Sí, sí, lo Sí, sí. pudimos Bien, identificar. perfecto. Bueno, el centro de carena, ¿de qué depende? ¿De la carena del barco? Bien. ¿Y entonces? Del volumen sumergido. Bien. De la forma que tiene el volumen sumergido, ¿está bien? Entonces, en este caso, la línea de flotación, ¿dónde está? ¿Es esa gris o no? ¿Eh? ¿Es La esa en línea de azul? flotación sería esta, ¿está bien? Azul. ¿Está de acuerdo? Sí, sí. Sí, profe.
Bueno, tenemos el barco, esta sección del barco que estamos analizando, a esta línea de flotación. Entonces, ¿la carena cuál sería? Lo que está abajo. Lo que está abajo. Está abajo. Muy bien, toda esta porción. Y ahora vamos a dibujar acá. Fíjense, yo acá dibujé el contorno de la carena. Ven que acá lo estoy poniendo encima del barco. Se dan cuenta que estoy dibujando el contorno, ¿sí? De la línea de flotación hacia abajo. Es lo mismo, ¿está bien? Sí. Sí, profe. Bueno, esa es la carena. En la carena podemos sacar el centro de carena, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué es el centro de carena? El centro de carena, la definición es el baricentro. Es el punto que me divide al barco en dos mitades. Supónganse que va a estar por acá, no sé, yo la voy a tirar. A ver. En dos mitades iguales, ¿sí? Si yo lo corto esta sección con un plano hacia arriba y hacia abajo, y calculo el área de cada una de esas porciones, el área de arriba tiene que ser el área igual al área de abajo, ¿sí? Y también lo puedo dividir en el plano vertical, entonces el área de la derecha o el área de estribor debería ser igual al área de babor. De esta manera, si hacemos la división vertical, todos podemos intuir, ¿sí? Que si estamos en el medio, el área de una banda va a ser igual a la otra, ¿está bien? Quizá la cosa se complejiza un poco más porque dividiéndolo de manera longitudinal, nos estaría faltando para que esté justo al medio el área correspondiente a la porción que le falta acá, ¿sí? Porque en este barco ven que en el fondo está unido por un pantón. No sé si me van siguiendo. Sí, Sí, sí. sí, profe. Sí, sí. Bueno, entonces, el baricentro va a estar determinado por un punto que nos indica la intersección de las dos rectas. La recta vertical o el plano vertical, si yo lo estuviera pensando en un objeto 3D, y el plano horizontal. Entonces, ¿pero qué veo acá? En un plano veo la línea vertical y la línea horizontal. La vertical se llama crujía porque me divide al buque en dos mitades, ¿sí? Y la horizontal podemos determinar que es una línea correspondiente a un corte horizontal, no mucho más que eso. O una línea que responde al eje baricéntrico. Por suerte, esto se puede calcular, hay fórmulas matemáticas para poder sacarlo, ¿sí? Cuando la figura es geométrica, bien geométrica, por ejemplo un rectángulo, o de geometría sencilla, por decirlo así, se puede obtener fácilmente, se puede sacar de una manera muy sencilla, siguiendo un par de fórmulas. Ahora, cuando la figura ya empieza a tener una forma más compleja, como por ejemplo este caso, ¿sí? Que ya tiene una complejidad que ¿cuál es? El pantoque. El pantoque hace que el hemisferio superior sea distinto al inferior, ¿sí? ¿Por qué? Porque me está faltando un pedazo acá de área que en este lado lo tengo. Entonces, por suerte para todo esto, existen las fórmulas matemáticas, pero además existen los programas que nos ayudan a hacer ingeniería, por decirlo así, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso estoy usando AutoCAD. Con el AutoCAD yo puedo determinar
en donde está el centro de gravedad, o el centro geométrico, no lo lean como centro de gravedad acá, de esta figura. Lo que le voy a pedir es la colaboración de ustedes, se tienen que acordar estos dos números. 72, 308 y 116, 697. Anótenlo, memorícenlo y ahora me lo dicen. Bueno, entonces ahora vamos a poner el punto. 72, 308. ¿Y el segundo punto dónde era? 0046. No, no. No, 11, creo que era 6697. Sí, ese. Ah, Bien. Sí, era. Este punto me está dando la intersección entre la recta horizontal, que le pasé cerca, pero le erré, y la vertical, ¿sí? Me está diciendo que si yo trazo una recta horizontal acá y divido esta sección en dos mitades, ¿sí? Una puede ser esta mitad y la otra esta, el área de arriba me va a dar igual al área de la de abajo. Y el área de la derecha me va a dar igual al área izquierda. ¿Está bien? sí. Sí, profe. Ese es el concepto de baricentro. El baricentro responde a características geométricas, responde a la geometría. ¿Estamos bien? Entonces, esto grábenselo a fuego. Cuando estamos hablando de centro de carena, estamos buscando el baricentro, y el baricentro depende de la geometría de la embarcación. Ahora, fíjense lo que puede pasar si el barco se escora por alguna razón. Vamos a escorarlo y para simplificar un poco los cálculos, que pase por crujía la línea de flotación. Acá, ¿qué hice? El barco lo escoré. ¿Sí? ¿Cómo lo escoré? En vez de inclinar el barco, incliné el agua. ¿Está bien? La línea de flotación es esta. ¿Siguieron? Sí, profe. Sí, sí. Profe. Bueno, yo puedo escorar el barco de esta manera. Así. O lo que puedo hacer es torcer la línea de flotación, que es lo que hice. Bueno, acá torcí la línea de flotación, ¿está bien? ¿Qué pasó en este caso? ¿La carena cuál va a ser? Lo que esté debajo de la línea de flotación. Claro, vamos a hacer así. Vamos a hacer algo un poco más intuitivo. Esto voy a sacar de acá. Entonces vamos con esta carena. La misma, la línea de flotación la inclinamos, pero dándole la misma condición que teníamos antes. Entonces, fíjense la diferencia que tenemos con la sección, ¿está bien? Una era esta, cuando teníamos la flotación horizontal sin escora, y después tenemos para el mismo buque, ¿sí? Una carena con escora, ¿está bien?
¿Me siguen? Sí, Profe. sí, Sí, sí. profe. Bueno. Entonces. Ahora memoricen lo mismo. Centro de gravedad en X e Y. ¿Sí? Mientras lo anotan, yo ya vuelvo. Aguárdenme 2 segundos. Disculpen la interrupción. Bueno, ¿memorizaron? Sí, cambió el Primer eje de Y. punto. El de X es el mismo. Sí, ¿cuál era? Dígame porque me olvidé. Era 62 y no me acuerdo lo que. ¿Cómo? Vamos de Creo que nuevo, sí. empezaba con 62, pero de los otros nombres los olvidé. Vamos de nuevo. 72.923. 72.923. ¿Y el I? Eh, 11, 66, 97. Era el mismo, ¿no? Sí, no. A ver. Sí. Ah, no era el No. mismo. Mandaste al No, punto entonces anterior. no lo copié. Bueno, vamos de nuevo. Claro 131, que no era el mismo, sí. 72.923 y 131. ¿Ustedes no ven esto? Lo que Sí, yo. se ve. 72.923. Pero Y justo cuando te fuiste igual salió, así que ¿cómo? justo cuando te fuiste se salió y bueno, yo no llegué a Ah, ver. por eso quedó. Bueno, vamos con los números. 72.923. 923. Y 13.11.98. bien, bueno. El centro de gravedad, el centro de carena, perdón. Fíjense que con respecto a esta figura, que teníamos simetría, ¿sí? En crujía, en la línea de crujía, y teníamos una variación solamente por el pantoque, que nos hace levantar un poco el plano horizontal. Fíjense acá cómo se corre. ¿Por qué se perdió la simetría? ¿Por qué se desplazó de crujía cuando acá se mantuvo? ¿A qué se debe? De acuerdo al concepto que vimos, que las áreas más o menos... A que más o cambió menos la línea de Cambió el flotación. volumen de carena. ¿Cómo? Cambió el volumen de carena. O sea, tiene otra forma geométrica. Bien. Más que cambiar el volumen de carena, cambió la forma. Fíjense que ahora la forma, ¿sí? Ya no es parecida a esta. Tenemos mucha más área concentrada de crujía hacia la banda de estribor que hacia la banda de babor. ¿Por qué? Porque nos está faltando la cuña de inmersión, que es este pedazo, que perdimos cuando el barco se escoró, ¿sí? ¿Está bien? Sí, Esta cuña Sí, profe. es la que teníamos antes, en esta condición, y ahora no está. ¿Y a dónde está esta cuña? a la derecha. A la derecha, fíjense. Yo voy a hacer una simetría, lo voy a pasar para el otro lado. Y ahora lo voy a pasar hacia arriba. ¿Se dan cuenta? Que lo que nos falta acá, ahora está acá. ¿Está bien? Entonces, este área que se agregó, que se sacó de la otra banda,
nos está rompiendo la balanza, por decirlo así. ¿Sí? Ahora tenemos más área concentrada sobre esta banda que la otra. Entonces, para que de una vertical hacia el otro punto nos quede el mismo área, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que correr de crujía. Entonces, voy a sacar esto ahora para no confundir. Ahora sabemos que el área delimitada por esta zona, viene acá, acá, ¿sí? Y me falta el pedacito que está en celeste, pero si lo pinto voy a pintar todo. Este área roja, ¿sí? Encerrada por todo el perímetro rojo, va a ser igual a la que me queda del otro lado celeste, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Para que sean iguales ahora tuve que desplazar mi vertical de crujía hacia estribor. ¿Por qué? Porque para poder equipararla tengo que compensar, ¿sí? Moviéndome hacia la derecha, el área que se incorporó de esta banda y se perdió de la otra. ¿Me siguieron? Sí, profe. Bueno, Sí, entonces, ¿qué pasa? El centro de carena en consecuencia se movió. ¿Por qué se movió? Porque el buque se escoró, ¿sí? Al generarse una escora, se mueve el centro de carena hacia esta banda. ¿Por qué? Porque el centro de carena, acuérdense que es el centro geométrico que me divide es el punto, ¿sí? Donde se da la intersección entre la vertical y la horizontal, en la cual yo puedo obtener me da el baricentro, el punto del baricentro, ¿sí? Que es este, donde me dice que de acá hacia arriba y de acá hacia abajo, si yo calculo el área de esta porción y de esta otra porción, voy a tener el mismo área en ambos lados, y si la calculo en esta porción me va a dar la misma. Ese es el concepto básico del baricentro. Después en física se lo van a dar con otra explicación, con otros detalles, pero ustedes piensen eso. Cuando se paran en el baricentro, bueno, de acá hacia la derecha, de acá a la izquierda, si calculo el área me va a dar igual. ¿Está bien? Bueno, entonces, volvemos al caso. Teníamos el barco sin escora. ¿Sí? Este barco sin escora tiene un baricentro, ¿sí? O un centro de carena que va a estar en esta posición. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. El centro de carena, ¿por qué se definía? Lo dijimos recién. ¿De qué depende? De la forma de la carena. De la forma del barco, bien, de la forma del barco. Y el barco, aparte, ustedes vieron el otro día con Joaquín que hay, bueno, y el centro de carena es el punto de aplicación de una fuerza. ¿Qué fuerza? El empuje. De la fuerza de empuje. De la fuerza de empuje. Ahí está representada, ¿está bien? ¿Y hacia dónde empuja la fuerza de empuje? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, bien. Y si hay una fuerza de empuje, es una reacción a otra fuerza que tiene el barco. ¿Cuál es la otra fuerza? El peso. El peso, bien, el peso. ¿Y dónde va a estar representado dónde va a estar representada la resultante de la fuerza peso, ¿sí? Del barco? En el centro de gravedad. Centro de gravedad, bien. Vamos a sacarlo de acá. Bien. En el centro de gravedad dijimos que representamos a la fuerza peso.
¿Está bien? ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. En este caso el barco está adrizado, no tiene escora, ¿sí? La fuerza, peso y empuje son iguales y están pasando por la misma vertical, ¿está bien? Entonces se puede decir que el barco está en equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si por alguna acción cualquiera, ¿sí? Una acción cualquiera que puede ser, supongamos en este caso va a ser el viento, por la acción del viento el barco se escora? ¿Estamos? El barco se escora, entonces la carena, ¿cuál pasa a ser? La que está determinada por este contorno. ¿Siguen? Sí, profe. ¿Y qué pasaba cuando se escoraba y la carena cambiaba? ¿Qué pasaba con el centro de carena? Se mueve. Se movía. Se movía, ¿está bien? Se movía. Bueno, vamos a moverlo más o menos por acá. Vamos a suponer que está por ahí. ¿Está bien? El centro de carena se movió. Me queda muy alto, lo voy a correr un poquito menos a los efectos didácticos. ¿Ahí está bien? Sí, profe. Yo les voy a contar un tema. Cuando yo estuve sentado ahí del lado de ustedes, tenía un profesor, y bastante jodido era. Buen tipo, pero bastante jodido. A mí era la materia que más me gustaba, introducción. Y esta persona se encargaba para que no me guste. Y cuando llegué a rendir el final, primero me puso un 2, después me puso un 4. Aprendí bastante. Pero, bueno, en esa época lo quería matar. Y ahora sé que está mirando la clase, así que le mando un saludo. Bueno, ahora somos buenos amigos. Y sé que está viendo la clase y después me va a criticar, pero bueno, yo quería dejar marcado eso. Ustedes tienen la suerte de tener clase conmigo, no con él. Bueno, seguimos. Chicos, movimos el centro de carena, ¿sí? Hacia este punto. Bueno, y el centro de gravedad. ¿Qué va a pasar con el centro de gravedad? Cambio, ¿no, profe? Bien, ¿el centro de gravedad de qué depende? De los pesos del buque. De los pesos del buque, bien, bien. Y si el buque se escoró por acción del viento, ¿sí? Y el centro de gravedad depende de los pesos del buque. ¿Qué va a pasar con el centro de gravedad? No va a cambiar porque No va a no se le cambiar, agregó claro. ni se le sacó peso. Muy bien, exacto, eso es lo que teníamos, lo que tenían que ver. No va a cambiar el centro de gravedad porque no se movió ningún peso, ¿sí? Ni se sacó, ni se agregó, ni nada. Se escoró por una acción externa, que es la fuerza del viento, ¿está bien? Bueno, entonces el buque se escoró, el centro de carena, acuérdense que acá la forma de demostrar que escoramos el buque es torcer el agua, ¿sí? Y el empuje, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Bueno, entonces, si el empuje apunta hacia arriba, la fuerza de empuje, y el agua está torcida, fíjense que
en esta condición, cuando el buque se escoró, y las fuerzas se cruzan en 90 grados, ¿sí? La fuerza, yo sigo la trayectoria de la fuerza y corta, ¿sí? La línea de flotación a 90 grados, quiere decir que acá en esta condición, ¿hacia dónde está apuntando? ¿Hacia arriba? Hacia arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo cambié el marco de referencia, ahora el mar está torcido, entonces si el mar está torcido, la fuerza para que apunte hacia arriba se tiene que torcer, porque si sigo con la dirección que tenía original, ¿sí? Respecto a línea de crujía, estoy saliendo torcido al mar, entonces no estoy apuntando hacia arriba. ¿Está bien? Entonces, la línea de flotación, la fuerza de empuje corta la línea de flotación en un ángulo recto. ¿Por qué? Porque va hacia arriba. Ahora, la proyección, ¿sí? La proyección, yo proyecto esa fuerza hasta que me cruzo con la línea de crujía, y ahí voy a obtener un punto. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? El metacentro. Bien, el metacentro. Metacentro. Entonces tenemos 3 puntos bien definidos, ¿sí? El centro de carena, ¿sí? Que es el punto de aplicación de la fuerza. ¿Dónde dicen ustedes, El centro de carena es el punto de aplicación de qué fuerza? Empuje. Empuje. Bien. El centro de gravedad, que es el punto de aplicación de qué fuerza? El peso. Peso. Y el metacentro, que es la intersección entre la proyección de la fuerza empuje, ¿sí? Cuando el barco sufrió una escora hipotética, y la línea de crujía, la intersección entre la proyección de la fuerza empuje y la línea de crujía. Ahí me da el punto M, que es el metacentro. ¿Está bien? Bueno, esto que estamos viendo acá. Bueno, y otro concepto que también hay que dejar marcado, que así como el empuje apunta hacia arriba, el peso, ¿hacia dónde apunta? Abajo. Bien, entonces, si la línea de referencia, que es la línea de flotación, está torcida, y eso hace que el empuje apunte hacia arriba y lo veamos torcido, entonces el peso, ¿sí? También se tiene que inclinar cuando el buque está escorado. ¿Está bien? Entonces, de esa manera tenemos dos fuerzas que están opuestas, ¿sí? Pero que no pasan por la misma vertical, que era la condición que se daba cuando el buque estaba drizado, ¿sí? Fíjense que acá pasaban por la misma vertical. ¿Cuál era la vertical? Tiene nombre. La línea de crujía. Línea de crujía. Bueno, en este caso, ahora cuando el buque se escora, las fuerzas no pasan por la línea de crujía. Tengo una fuerza que va hacia arriba y una fuerza que va hacia abajo. ¿Está bien? Y aparte de que van hacia arriba y van hacia abajo, están separadas. Esta pasa por acá y esta pasa por acá. No pasan por la misma vertical. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo acá? Lo voy a borrar. ¿Una fuerza de momento? Estamos teniendo un Baja. momento. Lo que yo estoy haciendo es la proyección de la fuerza, ¿sí? Las fuerzas que estaban acá, las saqué afuera para que las podamos analizar. Entonces tenemos la fuerza peso que empuja hacia abajo, la fuerza empuje empuja hacia arriba, y están separadas ambas fuerzas por una distancia, ¿sí?
esa distancia, fíjense, yo voy a traer esto hacia acá. La fuerza la puedo poner acá. ¿Está bien? Y esta otra, la fuerza de empuje, la puedo mover hacia acá. Todo esto para poder representarlo de manera más sencilla. ¿Está bien? Voy a borrar lo que sobra. Estoy analizando el caso particular que sucede en esta zona. ¿Sí? Lo saqué afuera para así lo podemos ver bien. Entonces, la fuerza peso empuja hacia abajo, la fuerza de empuje hacia arriba. Y están separadas una distancia. ¿Qué estamos teniendo acá? Como una cupla. Dos Se momentos. produce un giro. Claro, bien. Estamos teniendo el caso de que, fíjense. Bueno, me quedo torcido, pero... El sube y baja. Exacto. ¿Estamos viendo la analogía? A ver, la diferencia con el sub y baja, que las dos fuerzas, digamos, supuestas que empujan hacia abajo, ¿no? Pero fíjense que acá, básicamente tenemos la misma palanca y dos fuerzas. ¿Cuál es la diferencia acá? Que una fuerza empuja, tiene un sentido y la otra responde en sentido contrario, ¿está bien? Pero están separadas por una distancia, que sería la palanca de sub y baja que habíamos visto hoy. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, este sub y baja, ¿qué va a hacer? ¿Para dónde se va a mover? Para En sentido antihorario. ¿En sentido? Antihorario. 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 Está bien. Sentido antihorario. Y responden a una ecuación. Este momento se va a llamar momento adrizante, ¿sí? Y va a estar determinado por una fuerza que es, o dos fuerzas, perdón, son peso y empuje. ¿Y el peso y empuje cómo son si el barco está a flote? Iguales. Iguales. Son iguales porque el barco está en equilibrio, ¿sí? Bueno, y ese empuje tiene un nombre, ¿sí? Perdón, el peso tiene un nombre en un barco, que lo habíamos hablado alguna vez. Los barcos desplazan agua, ¿está bien? Porque antes había agua, cuando el barco empieza a flotar, donde había agua, ahora hay un barco, ¿sí? Hay una porción de barco que está ocupando ese lugar donde antes estaba el agua, ¿sí? Entonces, Volumen desplazado. ¿Eh? ¿Volumen desplazado o no? El volumen desplazado, muy bien. Entonces, cuando hablamos del peso del barco, ¿qué nombre tiene? Desplazamiento. Desplazamiento, muy bien. Entonces, el momento arizante va a ser igual al peso por la distancia. El peso le llamamos desplazamiento, lo simbolizamos con la letra delta, ¿sí? Y esa distancia, ¿sí?, que tenemos acá se llama GZ. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, se genera un par adrizante, un momento adrizante, que responde a la fórmula del momento, ¿sí? No hay nada raro, fíjense que es una ecuación lineal, no tiene raíces cuadradas, no tiene nada de cuadrado, no tiene un logaritmo, ¿no? Es algo sencillo, ¿sí? Peso por distancia, es un momento. Bueno, ese momento se llama momento adrizante en el caso de un barco, es igual al desplazamiento del barco por la distancia GZ, y ahora volvemos de esta ecuación que vimos acá, que era del análisis que habíamos hecho acá, lo trasladamos a nuestro barco y vamos a ver que el brazo GZ es este. ¿Sí? ¿Cuál es el brazo GZ? Ese que está determinado, ¿sí?, por la recta que se forma entre el centro de gravedad y el punto de intersección de esa recta, ¿sí?, de manera ortogonal. O sea, ortogonal quiere decir que
se une con qué ángulo? 90 grados. 90 grados, ¿está bien? Entonces se une a 90 grados con la proyección de la fuerza de empuje. O sea, estamos viendo la distancia que hay, que tiene de separación entre las dos fuerzas. Ese es el momento que se está generando, y el momento depende de la distancia, ¿sí? O sea, del brazo GZ. Entonces, ahora, ¿hasta acá llegaron bien? ¿Me siguieron? Sí, sí, profe. Sí. Bueno, entonces, vamos a ver ahora el siguiente análisis. Tenemos el brazo A mí no- GZ. Sí. A mí no me quedó muy en claro por qué la distancia entre G y Z, por qué no va entre la línea de crujía y la línea de flotación. ¿Por qué no va acá? Claro, en esa intersección. Bien, porque el brazo GZ parte del punto de aplicación de la fuerza peso, y la fuerza peso está aplicada en el centro de gravedad del barco, ¿está bien? Y el barco, o el centro de gravedad, no necesariamente tiene que estar en la línea de flotación. Si el centro de gravedad puede estar a distinta altura. Acordate que depende del peso del buque y de la ubicación de cómo estén distribuidos los pesos internamente. Entonces, el centro de gravedad puede estar acá, puede estar acá, ¿sí? Entonces el GZ estaría acá abajo, ¿está bien? Claro, ¿Sí? sí, sí. O puede estar acá arriba, ¿sí? Y el GZ entonces estaría allá arriba, ¿está bien? ¿Me siguieron? Sí, sí, profe, gracias. No, de nada. Sí. Bueno, entonces entendemos que el brazo GZ parte del punto de aplicación de la fuerza peso, que es el centro de gravedad del barco. Bien, entonces, vamos a ver, una vez, ¿esto lo entendieron? Sí, profe. Sí, Bien. sí. Y acuérdense que la fórmula del momento adrizante es desplazamiento por GZ. ¿Qué me dice eso? Fíjense, este giro, el giro que se genera acá, ¿era horario o antihorario? Antihorario. Antihorario. Antihorario, bien. Entonces, antihorario. Vamos a marcarlo. Se genera un giro en este sentido. ¿Estamos bien? ¿Todo de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, si tenemos un giro antihorario, que ahora yo lo voy a copiar acá. Y el buque se escoró de esta manera. O sea, está escorado, ¿qué quiere decir? A ver, esta escora, como la ven acá. ¿Qué banda está más hundida? ¿La de estribor o la de babor? La de babor. La de babor, si yo me paro, a ver. Estribor. No, estribor, estribor. Estribor, ¿están todos de acuerdo que está en estribor? ¿Alguno dice babor? ¿Qué persona está más cerca del agua? ¿La roja o la verde? La verde. La verde. Bueno, ¿alguien disiente de eso? ¿Están seguros? No. Bien, bueno. Entonces, si estamos de acuerdo, el verde está más cerca del agua y el momento adrizante que está actuando ahí cuando el buque se escoró está haciendo girar al buque de manera antihoraria, en sentido antihorario. ¿Qué va a pasar con el barco? ¿Va a tratar de estabilizarse? Va a dar vuelta.
Uno dijo va a estabilizarse y el otro que dijo, Y se va a dar vuelta. ¿por qué? Porque al ser antihorario va a girar de estribor a babor. Va a ir de estribor a babor. ¿Y qué banda está más cerca del agua? La de estribor. ¿Y por qué decís que se va a dar vuelta? Porque gira antihorario. Gira antihorario. Entonces, ¿qué va a pasar con esta banda? ¿Va a quedar más cerca o más lejos del agua? Este punto. Más cerca. Se va a alejar. Va a pasar esto con el barco. A ver. No sé. Fuerzas, el barco lo tenemos así. El momento deslizante va a ser esto. Y lo va a dejar allá. Y acuérdense que la línea de flotación era esa. ¿Qué va a pasar? Se va a estabilizar. Estabiliza. Va a volver a su posición de equilibrio. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. ¿Tiene dudas? Quedó claro. No, quedó claro. Bien, bueno. Entonces, ya sabemos que el momento adrizante actúa adrizando la embarcación, o sea, volviéndola a su punto de equilibrio, ¿sí? Acá estamos suponiendo que el punto de equilibrio es sin escora, ¿está bien? Pero sí tengan en cuenta esto, que ante una escora las fuerzas reaccionan de esta manera, la física, ¿sí? Reacciona de esta manera, generando un momento adrizante, ¿sí? Que se produce automáticamente cuando las fuerzas, peso y empuje, se salen de su vertical, ¿sí? Dejan de pasar por la misma línea de vertical que inicialmente era la línea de crujía. Ahora, vamos a analizar esto. Fíjense este caso. Tenemos, de acuerdo a lo que vimos hoy, el centro de carena, el centro de gravedad, el metacentro, ¿sí? Y el centro de gravedad está ubicado en esta posición. ¿Está bien? Se forma el brazo GZ y el par de fuerzas producidos por el peso y el empuje. ¿Me siguieron? Es lo que vimos hasta recién. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces se genera un brazo GZ y ese brazo GZ nos va a dar un momento adrizante, ¿sí? Que es momento adrizante igual al desplazamiento por el GZ. El desplazamiento estamos hablando que es el peso del barco, ¿sí? ¿Está? Sí. Bien. Segundo caso. Fíjense que acá hay algo notorio que es el centro de gravedad. ¿Qué pasó con el centro de gravedad? Entre esta y esta imagen. Está por arriba de la estación. Está más abajo, ¿está bien? ¿Sí? Está más abajo que en este caso. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Baja el centro de gravedad. ¿Qué pasa con Z? Miren lo que voy a hacer. Hay más distancia de G a Z. Aumenta la distancia. Muy bien.
Es más estable, ¿verdad? Hay más distancia entre G y Z, ¿estamos de acuerdo? El verde corresponde a la longitud que teníamos en este caso, y acá el lila corresponde a la nueva, ¿está bien? Hay más GZ. Y el momento adyacente es igual al desplazamiento por GZ. El desplazamiento es el mismo barco acá que acá. Entonces, ¿cómo va a ser el desplazamiento? Igual. Igual, bien. ¿Y GZ cuál va a ser? ¿Qué diferencia va a tener? Va a ser mayor. Va a ser mayor. Entonces, ¿cómo va a ser el momento adyacente? Mayor. Bien, mayor. Y si el momento adyacente estábamos diciendo que es el momento que hace que vuelva el buque a su condición de equilibrio. ¿Qué va a pasar con este barco? ¿A cuál se sube? Se va a estabilizar más rápido. Bien, va a volver a su posición de equilibrio más rápido. ¿Está bien? Bueno, y acá tenemos un tercer caso donde el centro de gravedad está bien alto. ¿Está bien? Toma ese brazo GZ. Bastante más corto. Bastante más corto. Sí, entonces, ¿qué va a pasar con el momento adyacente? Va a tardar Va a más ser en menor. estabilizarse. Va a ser menor. Entonces, en consecuencia, Va a tardar más en estabilizarse, ¿no? bien, va a tardar más en volver a su posición de equilibrio. Y después tenemos otro caso más, donde fíjense lo que pasa. El centro de gravedad y el metacentro pasan por la misma vertical. ¿Sí? Sí, profe. Ahí la distancia va a ser 0. La distancia es 0. Entonces, ¿cuánto vale el momento? 0. Nada. 0. Y si vale 0, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué quiere decir? Tenemos estabilidad indiferente, ¿puede ser? Sí. ¿Qué significa eso? No se Que va a va a quedar enderezar. en esa posición. Que va a quedar en esa posición el barco. ¿Sí? Bien. Y el último caso, donde el centro de gravedad está por encima del metacentro. Fíjense el par de fuerzas. Peso, empuja hacia abajo, empuje, empuje hacia arriba. ¿Para dónde gira este sistema? ¿Horario o antihorario? Antihorario. No, horario. Horario ahora. Este hacia arriba, este hacia abajo. Perdón, dije no. Horario, ¿está bien? ¿Lo ven? Bien, entonces, esta flecha no va para allá, va para el otro lado. Gira horario. Y el barco está hundido de esta banda. Y el sistema de fuerza lo hace girar horario. ¿Qué va a pasar con este barco? ¿Se va a quedar de vuelta? Se va a dar vuelta. ¿Sí? Porque el sistema de fuerza lo ayuda a que se dé vuelta, no a que vuelva. ¿Está bien? Este sí se da vuelta. ¿Eh? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí, sí. tenemos los tres casos. Cuando el GM, ¿sí? El GM es la distancia que hay entre G y M. Se mataron para averiguarlo, ¿vieron? Entonces, GM es la distancia que hay entre G y M, punto G y punto M. Si el GM, perdón, si G está por debajo de M, se dice que el GM es positivo y el barco tiene lo que se llama equilibrio estable. ¿Está bien? Si el GM es igual a 0, significa que G y M están en el mismo punto, están a la misma altura. El buque tiene equilibrio indiferente. Y si el G está por encima del metacentro, el buque es inestable, ¿sí? O sea, este buque se va a dar vuelta solo. ¿Está bien? Esos son los tres conceptos de estabilidad que tienen que tener. ¿Está bien? Consulta, en el caso en el que el momento da 0, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si se escora el buque? Que se queda en esa posición, no vuelve.
digamos. Exacto, sí. Para Sí. que vuelva hay que aplicarle alguna fuerza o algo. O sea, Sí. ¿Saben cuál es el ejemplo de ese caso? Normalmente es el del tronco. ¿Vieron un tronco flotando? Sí. sí. Se va dando vueltas y donde lo giran queda. Sí, un tronco que sea bastante homogéneo, ¿no? O un palo de escoba, supónganse. En ese caso, el palo de escoba, ustedes lo van a girar y va a quedar donde estaba. Donde lo dejaron, perdón. No va a volver a la posición que tenía antes. Ese es un caso de un GM igual a 0. ¿Sí? A ver, pero en la realidad no hay buques así, ¿o sí? No. De hecho, ya un GM igual a 0 ya te está diciendo que ese barco se va a dar vuelta. No. ¿Por qué? Porque cuando el barco se escora, después tiene una determinada inercia, son elementos pesados. Entonces ya la misma inercia hace que no lo pare nada. ¿Sí? Se da vuelta y después toma una nueva posición de equilibrio. Está bien, esa era la pregunta. No, muy Aparte buena puede pregunta. marcar agua y Sí, chao. también. Embarca agua, las condiciones varían enseguida. Sí. Esto son criterios, son análisis de estabilidad a pequeños ángulos de escora. Cuando el barco tiene más ángulos, ya el comportamiento es diferente. Pero Bien, sirve gracias. establecer el concepto, ¿sí? Para que ustedes puedan analizar cuál es el concepto de estabilidad. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿alguna duda de esto? Seguro muchas. Porque no es un tema fácil, ¿eh? Léanlo, repásenlo y lo volvemos a tocar la semana que viene y así avanzamos un poco y vamos a hablar de qué se trata la prueba de estabilidad, que es un ensayo que se hace para poder ubicar dónde está la posición del centro de gravedad de una embarcación y poder determinar si ese buque es seguro o no para navegar. Dale, profe. La teoría está en el campus, ¿no? La teoría voy a subir esto. Sí, lo voy a acomodar un Pues ya. poco para que lo puedan ver. Dale. Bueno, chicos, buen Buenísimo, fin de semana. profe. Nos vemos.